Pues siguen publicándose informaciones muy relevantes y sobre todo muy comprometedoras para algunos que ahora mismo están en el gobierno y antes presidían comunidades autónomas. Me refiero, por ejemplo, a Ángel Víctor Torres, ministro de Administraciones Públicas y antes presidente del gobierno de Canarias. Conversaciones de WhatsApp que ahora se están revelando. Y decía, por ejemplo, El Mundo, Aldama recibió en tiempo real documentos internos del gobierno de Torres en Canarias a propósito de uno de los contratos de 12 millones de euros que se hicieron con Soluciones de Gestión, la empresa en cuestión que vendía las mascarillas. Y ahí estuvo Koldo haciendo de conseguidor en ese sentido para que pagaran rápidamente a Soluciones de Gestión los contratos de mascarillas que había suscrito con el gobierno de Canarias. Y todo un presidente de gobierno entonces, hoy ministro, Ángel Víctor Torres, extraordinariamente preocupado y diligente porque esos pagos se hicieran ya mismo. Vamos, que cualquier empresario que contrata con la administración se encontrara con un presidente tan diligente y tan, en fin, extraordinariamente exquisito para que le pagaran, esto sería jauja, señores. Cuéntanos, María Alonso, todos esos detalles. Antonio, como dices, el lunes ya les contábamos aquí en el Cascabel los WhatsApps que publicaba El Mundo, mensajes de varias conversaciones inéditas entre Koldo García y el expresidente canario, el actual ministro Ángel Víctor Torres. Eran WhatsApp sobre la venta de mascarillas para el gobierno de las islas tras pagar al conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, mascarillas por valor de 12 millones de euros. Bueno, pues hoy tenemos más. Tenemos nuevos mensajes inéditos que publica en exclusiva y El Mundo. Son estos que tienen aquí, son estos pantallazos, son los mensajes que envió Koldo García a Víctor de Aldama prácticamente en tiempo real de sus conversaciones con el expresidente de Canarias y actual ministro y también con todo su equipo. De hecho, fíjense, estos pantallazos que tienen aquí tienen los mensajes del viceconsejero de Presidencia de Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera, que es la conversación que tienen en la derecha de su pantalla, que envió a Koldo en 2020. Como están viendo en imagen, son documentos de PDF con uno de los expedientes para pagar las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama, y la orden de pago. Por otro lado, esa otra captura de WhatsApp, la que tienen ahí a la izquierda, son los mensajes que Ángel Víctor Torres también reenvía en un mensaje del consejero de Hacienda, ese que están leyendo, pagado hoy. Les llegará a empresa mañana o el lunes. Eso se lo reenvía, ese mensaje del consejero de Hacienda, a Koldo, en el que le dice eso que están leyendo. Los 5 millones, el resto arreglándolo Olivera para pago inmediato. Bueno, es una captura de pantalla de WhatsApp que también acabó en el móvil de Aldama. Y es que, según informa este diario, Víctor de Aldama recibía en tiempo real documentos reservados sobre los pagos de contratos del gobierno canario, mientras precisamente se gestionaba la compra de esas mascarillas. Estos mensajes lo que ponen de manifiesto es la relación entre el empresario Víctor de Aldama y el expresidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres. Una relación que parece ser, Antonio, más estrecha de lo que el actual ministro ha querido admitir. Y que evidencia o pone en evidencia todos estos mensajes. Voy a saludar a Ramón Bermejo, que es portavoz de Víctor Aldama, y esta noche nos acompaña aquí en el Cascabel. Don Ramón, buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Gusto volverle a ver. Pues igualmente. Pues estamos hablando de Ángel Víctor Torres y le pregunto por él. Bueno, ya dijo Víctor de Aldama que él le había entregado, creo que 50.000 euros a Koldo para que se los pagara a Ángel Víctor Torres. Es curioso porque la trama tiene muchísimos flecos que la UCO sabe perfectamente, digamos, controlar y hacer un trabajo, digamos, que muy provocador y provocativo para las partes, ¿no? Porque muchos de ellos no quieren saber nada del buen trabajo que se está haciendo en cuanto a la investigación. Pero en este caso, curiosamente, y esos dos pantallazos que mañana aparecerán más, tienen una trama curiosa. Yo no conozco a ningún importante ejecutivo ni tampoco miembro de un gobierno que a las 4 de la mañana esté tramitando con este tipo de informaciones para que se pague rápidamente a una persona a la cual, hay que decir en honor a la verdad, el empresario ha apostado y ha puesto el dinero de antemano para que esas mascarillas estuviesen en tiempo y en forma en ese lugar. Eso pero incrimina, no es lo corriente. Que a las 4 de la mañana el presidente de un gobierno autonómico esté preocupado porque se haga ese pago. Exacto. Lo curioso de esto es que despejan las dudas que hasta el momento se tenían frente al tema de vincular o no vincular esa parte del gobierno canario en este tipo de acciones. Y si es verdad que va a haber muchas más pruebas y van a ser contundentes, sobre todo porque además el único que no ha cambiado de relato y de narración ha sido el señor de Aldama. Desde que conocemos su confesión con
con la Fiscalía, la colaboración que está haciendo con la justicia, incluso más allá, dando todos los pormenores y las llaves que incriminan a todos estos personajes que tienen que ver con la trama, está siendo lo suficientemente probatorio para que en un momento dado nos encontremos seguramente con más implicados. Pero yo te preguntaba por eso, creo que eran 50.000 euros. Sí. Sostiene Aldama que le dio a Koldo, porque Koldo se lo había pedido, 50.000 euros. Efectivamente. ¿Le dio ese dinero a Koldo para que se lo pagara a Ángel Víctor Torres? Esa era la cuestión, está declarado en sede judicial. Es una cuestión que además... ¿Tiene pruebas Aldama para testificar que efectivamente ese dinero Don le Antonio, llegó al entonces presidente del Gobierno de Canarias? Don Porque Antonio, lo había exigido el gobierno. Tiene pruebas lo suficientemente contundentes para basarse en esa parte, digamos, de su defensa, y sobre todo porque va a acontecer que detrás de ese gesto tengamos incluso algunos hilos que son vasos comunicantes con una parte de la Administración canaria, que es importante también decir. Bueno, yo ahora, siguiendo con Ángel Víctor Torres, actual ministro de Administraciones Públicas, sostiene y declara en sede judicial Aldama que él alquiló un piso para que el señor Torres, entre otros, disfrutaran de actividades diversas, creo. Esa es la palabra la frase que emplea, ¿no? La parte semántica sí tiene mucho de acepción, ¿no? Yo creo que era... Lo de actividades diversas, ¿a qué se refería, por cierto? ¿Usted puede aclararlo? Pues me imagino que tiene que ver un poco con el solaz esparcimiento en un momento dado que tienen algunos de los señores vinculados en la trama, ¿no? Que eso es propiamente dicho. Yo creo que hay otros lugares mucho más ad hoc, como puedan ser despachos mucho más serios, ¿no? Para tratar temas que son pormenores domésticos y que en algunos casos se mezclan, ¿no? Como ha pasado en este caso, ¿no? Ese piso, dice Aldama, que lo alquiló en Atocha, no sé si en Atocha o en la calle Atocha. En la calle Atocha. En la calle Atocha. Sí. Y que lo disfrutaron, entre otros, Ábalos, Koldo, el señor Ángel Víctor Torres, Sí. ¿y alguien más? Hay un triunvirato de momento reconocido. Me imagino que eso, dentro de lo que es el secreto de sumario, si tiene que salir, también saldrán, claro. Tendrá, me imagino, pruebas del contrato de alquiler de ese... Sí, esto es exactamente igual que como un apartado que también se dijo en su día de una de las acompañantes, su pareja, no sé cómo llamarlo, o tipificarlo, del señor Ábalos, ¿no? El pago del famoso piso en la Torre de Madrid, ¿no? Que se pagaba la novia del señor Ábalos. Ahí voy. Curiosamente, ese pago estaba hecho y estaba reflejado, y se sabe perfectamente que incrimina en esa situación a alguien que tiene una cercanía con el entonces ministro. Bueno, el propio Koldo admite que era un piso que utilizaba la empresa, ¿verdad? Sí. Que luego pues le prestaron a la amiga o novia o lo que fuera del señor Ábalos. Todavía hay seguramente algún WhatsApp por ahí suelto en el cual la inquilina al uso se quejaba de los pagos que había que hacer y de los arreglos y las reparaciones que se tenían que llevar a cabo dentro de ese inmueble. ¿Qué sale mañana sobre Víctor Aldama más? Sobre Torres. Lo que vamos a tener es otra entrega. Y esa entrega, además... Bueno, ¿a qué se refiere la entrega? Vamos a seguir con el tema de la parte probatoria, con esos WhatsApp que tienen además una contundencia y una implicación que me imagino que alguien tendrá que aclarar, ¿no? El ministro en este caso, ¿no? Debería hacerlo. Debería hacerlo. Yo creo que alguien dijo, creo que es una encuesta que tenéis preparada, ¿no?, dentro del programa, si el ministro debe o no debe dimitir o debe de... Yo creo que es una cuestión de conciencia. Alguien dijo algo en el transcurso del programa sobre el tema de lo que son los bulos y todo este tipo de cosas. Habría que empezar por ceñirnos a la verdad y por ser transparentes, cosa que en este caso, como bien sabemos, y parodiando un poco la fórmula que tiene el gobierno de defenderse, esto va más allá de lo que es un bulo y algo que tiene que ver con, digamos, una escenificación de lo feo y lo absurdo en el país, ¿no? Son cosas muy serias las que estamos hablando. Ellos han encargado durante mucho tiempo de defender a ultranza la limpieza y la ética, y nos estamos dando cuenta de que no ha habido tal, sobre todo a tenor de los resultados y de los personajes que van apareciendo en esta tragicomedia. Se ha dicho que lo que se ha conocido hasta ahora es solo la punta del iceberg. Exacto. ¿Es así o no? Exacto, don Antonio. Tenemos un problema, es decir, esto es una parte mínima de lo que se conoce. Aparte de los volcados, de los terminales y demás, nos vamos a encontrar con auténticos datos que, como yo digo, y creo que conmueven a cualquiera porque uno va sabiendo cómo va la parte procesal, ¿no? Pero sí es verdad que hay una gran responsabilidad gubernamental, hay que decirlo, que no es la verdad. Lo que pasa es que somos capaces muchas veces de tratar de estar capeando el temporal sin que nadie mueva ficha, porque hay datos y hay pruebas lo suficientemente contundentes como para introducir en la variable de la sospecha a todo aquel que se ha acercado a esta trama. ¿Incluido el presidente del gobierno? Yo creo que el presidente del gobierno, si no era conocedor, poco le falta.
pero pueden salir datos comprometedores, más comprometedores sobre... Yo creo que se está haciendo una investigación lo suficientemente sobera y van cerrándose capítulos. Y es muy extraño que alguien que convive muy cercanamente al presidente no pueda dar una información en un momento dado, que es además, bueno, pues sospechosa de que se están haciendo las cosas no correctamente. Estamos hablando de Ábalos, por un lado, que era su brazo derecho en el partido y en el gobierno, y hablamos también, por ejemplo, de Santos Cerdán. Santos Cerdán, según Aldama, recibió un dinerito en un bar, enfrente de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Yo iría más lejos, incluso es más, tendríamos que preguntarnos, dado que ha habido también otro personaje dentro de esta escenografía, como es la señora Pano, que al respecto hablaba y comentaba sobre que había ido en 2 ocasiones, reiteradas ocasiones, preguntando por un señor y entregando ese dinero. Lo que tuvo que hacer mucho antes de publicarlo en un medio es haber ido a sede judicial y haber dado el nombre de la persona a la cual entregaba esa cantidad de dinero. Y ahora parece ser que la suma es mucho mayor. Vamos a ver, esta señora lo que ha dicho es que, por orden de Víctor de Aldama, llevó 90.000 euros a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, y lo entregó en la segunda planta, en 2 bolsas, de 45.000 euros cada uno. Es lo que ella ha declarado públicamente en medios y también parece que ante el juez. Antes de, bueno, la detuvieron y la pusieron en libertad inmediatamente, y me imagino que todo eso tendrá que demostrarlo. Efectivamente. ¿Aldama le dijo que enviara y diera ese dinero? ¿No? Tiene que probar una serie de cosas que son más importantes. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la gran cantidad de dinero que supuestamente entregó, que sobrepasa los 90.000 euros. ¿Y a quién se lo entregó? O sea, que creéis que entregó más dinero en la sede del Partido Socialista. Pero ese es un problema de esa señora, es decir, no del señor de Aldama. El señor de Aldama tiene, por razones empresariales, una serie de relaciones contractuales con parte de los miembros del gobierno en un momento dado, pero por razón obvia, pactada, arreglada, llámese como sea, y estaba ahí, ni más ni menos. ¿Y se puede demostrar que hay una persona concreta que recibe ese dinero en la sede del Partido Socialista? Es que eso es lo importante, sí. ¿Hay pruebas? Las pruebas son las que están preparándose y viéndose además, porque todavía se están traduciendo muchos de los datos, como bien se sabe, de los volcados telefónicos. Y claro, si ahí estaríamos hablando no solamente de que alguien del Partido Socialista en esa sede y en la segunda planta, como dice esta señora, recibió un dinero, si era para esa persona o era para el partido. Hay que aclarar muchos puntos. Una supuesta financiación ilegal del partido. Exacto. Y eso es delicado porque además, curiosamente, ya lo advertimos y dijimos claramente que lejos de hacer las declaraciones, lo que tiene que ir a la sede judicial, decir quién era el nombre que recibía esas cantidades de dinero, y ahora parece ser que se ha aumentado, lejos de los 90.000 euros, a una cantidad que excede del millón, que es curioso. O sea, más que se habría entregado es curioso, más de 1 millón de euros. En la sede del Partido Socialista. Es curioso eso, ¿no? Eso es lo que a mí me hace... Eso es escandaloso. Vamos, me hace sospechar muchísimo. Luego también hay que entender que esta señora, independientemente de ser miembro societario de una empresa vinculada con hidrocarburos, tuvo una serie de relaciones también en el Ministerio que avalan la licencia para que en su ¿En qué ministerio? Pues en el Ministerio de Transición Ecológica. De la señora que hoy la tenemos Bruselas, la Comisión Europea, ¿no? Exacto. Teresa Rivera. Exacto. Y aquí hay una especie de incógnita que parece ser que nadie conocía a Aldama. Nadie. Y sin embargo ahora empiezan a recobrar todos la memoria pensando en que sí hubo una reunión. O sea que ¿va a empezar a ser señalada también Teresa Rivera? Hoy vicepresidenta del Gobierno de la Unión Europea y antes ministra de Transición. Yo creo que vamos a estar muy atentos a las noticias que poco a poco se vayan desvelando en el tema de la instrucción, porque es prometedora la información que hay. Y además no solamente compromete desde el punto de vista público a muchas de las personas que hoy actualmente ostentan cargos, sino que además van a ser ellos los que de alguna manera también empiecen a recobrar la memoria. Bueno, hay una señora, por ejemplo, que fue ministra de Comercio e Industrias, la señora Maroto, hoy portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que negó la mayor a Aldama al principio, decía, no, yo no sé nada de y resulta que luego hay unos mensajes cruzados en WhatsApp muy comprometedores, de hablar muy familiarmente de Víctor Aldama, el que vemos ahí en pantalla. Sí. Víctor, estamos en ello, te pongo en contacto con fulanito de tal para que te atienda, etcétera, etcétera. Efectivamente, y aparte sobre todo que lo curioso de esto es que yo recuerdo el principio de toda la trama, incluso es más, las primeras declaraciones, cual cuadriga una parte del gobierno salió a decir que este señor era pues, como más o menos como el propio diablo. Sí, Anacleto y la tía y todos aquellos. Y ahora hay que recordar una cosa, creo que todo el apartado probatorio a lo largo de sus declaraciones, lo mismo que también el hecho de aportar esas pruebas contundentes ante el Tribunal Supremo, están dando la clave de lo que es realmente esta trama, ¿no? Es un empresario que no deja de ser alguien que está
a nivel civil desde el punto de vista independiente, no tiene ninguna significación política, no está la fachosfera, como se ha acusado también a este tipo de cosas que se están diciendo. Yo creo que era un empresario cansado de una extorsión constante y continuada por parte de muchos de los miembros, ¿no? Que incluso hay que tener en cuenta que el caso salta por un asunto y el afer que tiene que ver con mascarillas en Zaragoza, donde el tema es puramente fiscal, nada más, y que poco a poco se van tirando de los hilos y se va descubriendo una trama que se genera con todo el apartado gubernamental, ¿no? Hemos mencionado a Reyes Maroto. Aldama ha dicho de ella que le pidió incluso ayuda para que no la pusieran en las listas porque veía peligrar ya su puesto en el ministerio. Decía, me van a sacar de aquí y quiero seguir en política y quiero seguir en primera línea. Me tienes que echar una mano para que me pongan en las listas de Madrid por del Partido Socialista. Pues ahora lo tiene oscurísimo. Eso es así, lo ha dicho así, Aldama lo ha declarado. Y yo no tengo el conocimiento tan exacto, pero sí le puedo decir, don Antonio, que en este caso el hecho de favores múltiples que se les ha pedido y se le ha pedido, posiblemente uno de ellos fuera ese, por una razón convincente. ¿Y hay alguna prueba sobre eso? ¿Hay algún mensaje que pudiera publicarse que diga, oiga, pues ahí está, la prueba de que yo le voy a explicar una cosa. Me pidió que creo que no me sacaran de las listas de Madrid y que pudiera presentarme a las elecciones? Yo creo que el mejor mensaje que es clarificador en todo esto es el hecho de que se ha podido comprobar que frente a la negación existía un conocimiento por parte de muchos miembros del gobierno. Y lo triste es que a lo largo de mucho tiempo ha sido repetitiva la pena del telediario, los comentarios que se han hecho, incluso vituperando lo que pueda ser la imagen de mi representado, y se ha comprobado a posteriori después de que era cierto. Los que no han presentado ni una sola prueba han sido ellos, de que no le conocieran. Te preguntaba antes por Santos Cerdán y ese dinero que supuestamente recibe de manos de Koldo, pero en presencia del propio Aldama. Sí. Eso es lo que mantiene, y él lo ha dicho, lo ha reiterado públicamente aquí, en Herrera en COPE, lo dijo. Lo mantiene, pero también en sede judicial. Lo mantiene. ¿Cómo puede demostrarlo Aldama eso? Él tiene sus motivos para hacerlo, y me imagino que por razones que usted entenderá, yo no voy a desvelar, por razón de... ¿Pero pueden aparecer pruebas sobre eso? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y además, pruebas que nos dejan a todos un poco impávidos, ¿no? Frente a la circunstancia, pues por un hecho, porque creo que se está negando la mayor, en alguien que entraba dentro de una esfera gubernamental de muchos niveles, muchos, y sobre todo con una importancia de solventar problemas que son serios. Véase el caso de la relación con el gobierno de Venezuela, véase la manera oficiosa de ser emisario o embajador encubierta para tratar los temas vinculados con la oposición venezolana. Son datos que no se les dan a cualquiera, ni se le otorga un ministerio de esas categorías, ¿no? Y en este caso, bueno, pues él estaba lo suficientemente reputado. Baste recordar también que nuestro presidente del gobierno recordó que no sabía quién era Aldama. Ahora empiezan a recordarlo. Un poco extraño todo esto. ¿Pueden salir datos comprometedores de Teresa Rivera, la hoy vicepresidenta del Gobierno de la Unión Europea, pues, y ministra de Transición a propósito del caso de hidrocarburos? Yo creo porque fue ese ministerio el que, sí. el que habilitó, otorgó, ¿no? claro, la licencia para que se pudieran operar con efectivamente. hidrocarburos. Sí, claro que puede saber y claro que se conocen. A mí me gustaría ver en el Parlamento Europeo, en una comisión, al señor Aldama en el momento en el que pueda hacer su arenga y su defensa y llamar desde su teléfono móvil al teléfono de la vicepresidenta. O sea, sí. ¿Tuvo contactos con ella entonces? El teléfono lo tiene, evidentemente. Sí, lo tiene. El número lo tiene, ¿no? Lo tiene. ¿Habló con ella? Sí, lo tiene como también lo tiene el de muchos de los implicados, incluso más allá de los implicados. Me sorprendería, don Antonio. No ha mentido nada. Lo que pasa es que es muy difícil creer en un momento dado a una persona que, bueno, hace el esfuerzo de jugar la baza de ser no un paladín, pero sí una persona que quiere decir su verdad, como bien diría el Evangelio, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Juan 8:31 dice eso, ¿no? Pues aquí se trata de que la verdad, si la conoces, termina haciéndote libre. Y el hecho de que él colabore con la justicia dispone, sobre todo, ante todo, claridad y un poco más de luz sobre algo que han tratado desde el punto de vista gubernamental de tapar o de soterrar. Yo creo que ellos no estaban preparados para que la verdad se pudiera asumir de esta forma y manera, que es bastante cruda además. Ramón, ¿cuál ha sido la relación con Begoña Gómez, de Víctor Aldama? ¿En qué momentos ha tenido contacto? Profesionalmente muy cercana, por una razón muy obvia. ¿Cuántas veces? ¿Habituales? Bastantes, las suficientes para tratar temas vinculados no solamente con la cátedra, sino temas vinculados con el sector aeronáutico y el sector del turismo, y sobre todo porque ha sido uno de los principales,
digamos, embajadores a la hora de tratar un problema que en una compañía importante de este país, pues por razones estratégicas tenía, ¿no? Y que él trató de solventar de una manera eficaz. Estamos hablando de Europa, sí. El rescate de Europa. De una manera eficaz. Y es, evidentemente, ese paso es importante dado por el propio Víctor del Dama. Y es sorprendido que hasta ahora no haya salido mucho este asunto, o sea, no se haya aireado, no hay ningún detalle novedoso en ese sentido, ninguna prueba. ¿Podrían aparecer? Las pruebas yo creo que tienen que ver con el desarrollo del proceso. Él sigue aportando muchísima información y sobre todo su colaboración con la justicia y con la propia Fiscalía ha sido desde el primer momento la gran solvencia para que lo escarcelaran, como usted bien sabe, ¿no? Yo creo que es la primera vez en Soto del Real que a esas horas de la noche a alguien que está en prisión se le concede rápidamente una salida y una escarcelación, sobre todo porque además la parte probatoria que él declaró en la Fiscalía delante del fiscal y también del magistrado fue lo suficientemente contundente como para deparar lo que estamos viendo ahora. A ver, Javier Gallego, venga, pregunta a Ramón Bermejo. Que a mí me choca mucho, bueno, vaya por delante, pero tengo que decir que a mí el señor Aldama no me parece ningún ejemplo de empresario, todo lo contrario, y está en su legítima estrategia de defensa. Sí. Y nosotros como medios de comunicación, los espectadores, los ciudadanos españoles, pues también nos puede valer mucho que en esa estrategia de defensa su verdad esclarezca y dé luz a lo que verdaderamente pasó. Pero a mí me choca mucho. Escucho al señor Obama, le escucho a usted. Y, por ejemplo, en la Copa de Navidad, que también estaba Juan, hablando con Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual ministro, también tenía una rotundidad absoluta, afirmando que he presentado demandas, todo lo que dice este señor es falso con respecto a mí, y está absolutamente convencido de que las demandas que ha presentado contra el señor Aldama por injurias y calumnias, vamos, que están ganadas. Entonces, claro, aquí la contundencia que yo escucho ahora mismo de usted y la contundencia que escuchamos de Ángel Víctor Torres en el propio Palacio de Moncloa no casan. O sea, aquí una de esas contundencias se va a caer. Evidentemente. ¿Qué opina de...? Lo que opino, pues, hombre, primero respeto su opinión, pero también he de decir algo, en honor a la verdad, sobre todo, que el señor Aldama sí ha presentado pruebas. Eso no se puede decir de la otra parte. Sí, pero en el caso de que ha presentado unas demandas contra el señor Aldama, que afectan a su honor, injurias, calumnias, en el caso de que no haya más pruebas... ¿Había una relación? Sí. Claro. ¿Había interés en de lo que él ha dicho? Soluciones de gestión, la empresa que vende las mascarillas al gobierno de Canarias tenía que cobrar ya por parte del presidente de Canarias? Eso está ahí acreditado, está publicado. Sí, ahí sí que hay realmente pues, una relación desde el punto de vista yo entiendo que puedan comercial, político, etcétera, etcétera. No, yo hago de transmisor. No, por favor. Pero es que respeto que pueda negar la mayor, porque lo han estado haciendo a lo largo de este tiempo. O sea, ya nada me sorprende. Es decir, ¿qué más tiene que pasar para que un gobierno sea capaz de decir la verdad? ¿Qué verdad? ¿La que no se demuestra? ¿La que no se va directamente a un juzgado con las pruebas reales? Estoy harto de escuchar las 1001 versión que da el señor Ábalos, que lo ha dicho, voy a desmontar esto con un informe, luego le echa la culpa a la parte de la forma del análisis que quiere hacer para meterlo en el registro, y se queda todo en aquello en agua de borrajas. A las 48 horas, evidentemente, ¿qué hace el magistrado? Pide el suplicatorio. ¿Por qué? Porque ve indicios lo suficientemente incriminadores como para que ese señor deje la parte de su aforamiento y termine siendo lo que es, imputado. Pero mi pregunta, por cerrarla, es, ¿hay pruebas mucho más contundentes que aparecerán en las próximas semanas para implicar a Ángel Víctor Torres y a otros miembros que están en la diana? Sinceramente, sí. Estamos asistiendo a una especie de serial. Es decir, ¿por qué no se puede decir todo? Porque hay que respetar a que la justicia trabaje como lo está haciendo. Y luego, sobre todo, que hay que decir que en honor a la verdad, la UCO se está comportando de una manera excepcional. O sea, la investigación que está llevando a cabo es alucinante, pero alucinante en todos los sentidos. Son capaces de hacer que las cosas tengan su propio valor cuando el magistrado y cuando las partes implicadas ven el resultado, porque se va mucho más allá. Es decir, ¿va a haber pruebas? Sí. ¿Contundentes? Sí. De verdad. Si de luego está la parte del iceberg, lo que estamos conociendo hasta ahora,
Y, o sea, la parte de ser una parte mínima de todo el grueso Sí, sí. de este caso que tendrá que aflorar. Entonces, con más detalles, más datos... No sé qué más tiene que pasar, don Antonio, pero yo lo que sí veo es que hay una especie de pequeño rumor. Luego tenemos, en parte, yo creo que una oposición un poco dormida o adormecida, cuando en realidad tendría que sacar la fortaleza y empezar a pedir cosas que son importantes. Por ¿no? ejemplo, ¿qué tenía que hacer la oposición? Hombre, tendría que crear más comisiones para que se esclarezca de alguna forma, aunque ya estén en el proceso del Tribunal Supremo. Pero Eso lo podía hacer en el Senado, más de yo creo que en el Senado. Por supuesto, sí, porque una mixta iba a ser complicado tal y como está el panorama el Congreso sería imposible. en la carrera de San Jerónimo. Pero sí te puedo decir, Antonio, y lo digo sinceramente, que creo que sería beneficioso, sobre todo por luz y taquígrafos, para que sus señorías se sientan de una vez por todas con eso que demanda la sociedad, que demanda nuestra ciudadanía, que es claridad meridiana. No se puede estar pidiendo que los demás hagan ejercicios. ¿Hay alguna comisión creada sobre este asunto en el Senado? En el Senado hay una comisión Pero de investigación, sí, sí. Comisión Coldo. Sí, bueno, pero ahí... ¿Ha sido llamado Ángel Víctor Torres, por ejemplo? Yo creo que ¿Ha sido llamado? al Senado no, al Senado aún no ha ido. Al Todavía no ha Senado, ido. al Sí hay- Congreso. hombre, ahora yo creo que ahí está más que justificado que aclarara todos estos WhatsApp. En el que dijo que dimitiría si se demostraba. demostraba que tenía una relación. No sé si fue en el Congreso o en Fue el en el Congreso o en el Senado. Ahora lo dijo. mismo Yo creo no, que fue en el Congreso no lo donde sé, dijo, pero en él una dijo, declaración pública. dijo que él dimitiría en el momento que se demostrara Pero que sigo tenía teniendo alguna mis dudas, relación. porque aquí se niega la mayor y llevamos escuchando cosas de todo tipo, ¿no? Pero a mí me gustaría... Hombre, el ministro señalado, desde luego Reyes Maroto, ha quedado en evidencia. Esta señora dijo que no conocía, o le quitó, Sí. restó importancia a lo que había dicho Aldama, y luego resulta que aparecen ahí unos mensajes cruzados con una familiaridad extraordinaria. Sí, claro. Dice que usted sí conocía a este señor. Y le puso en contacto con gente de su ministerio. Luego se ha dicho que si le ayudó o no le ayudó para que fueran a las listas electorales. Sí. Vamos a ver si hay pruebas al respecto, pero vamos, de momento ya se conocía. Y Víctor Torres, pues hombre, aparece bastante señalado con todo esto que se ha publicado. Antonio, me gustaría, bueno, hay que recordar que Víctor de Aldama estaba en prisión por el caso de hidrocarburos. ¿En qué momento y por qué circunstancias, si me lo puedes decir, Sí. él decidió cambiar su argumentación y empezar a contar todo esto? Quizá el caso hidrocarburos sea demasiado gordo como para que Te sorprendería. él diga yo prefiero quitarme de en medio en este caso y se sintió abandonado, o por qué cambió de opinión, o simplemente porque se vio en la cárcel y dijo yo aquí no Pues quiero mira, hay estar. una reflexión inteligente al respecto. Te voy a responder a las dos preguntas. Una, el caso de hidrocarburos es simplemente algo que le va a tocar de refilón, y perdóname por la expresión, porque él no tiene ninguna relación societaria nada más que de la intermediación con la parte que compete al caso y con los protagonistas del mismo. Pero sí es verdad que él es conocedor porque tiene la llave de muchos de los contactos y conocimientos dentro de lo que pueda y ocurrió dentro de ese caso, ¿no? Bueno, pero hay un caso de defraudar a Hacienda, Sí, ¿no? pero que él- por eso pero está que- en prisión, porque no van a esa prisión por nada. Por supuesto, pero yo he de decirte lo siguiente, él estaba como intermediario, como broker. Ni más ni menos, no tiene participación societaria en ninguna de las sociedades. Ahí aparecen, como tú bien sabes, una persona que es Claudio Rivas, que es el principal empresario protagonista de la trama, y luego a su vez su hermana, que es bueno, pues la consejera delegada de la mayoría de las sociedades que tienen que ver con este tema. En todo caso, donde él puede participar es en el hecho de poner en contacto a los diferentes ministerios y diferentes administraciones para este asunto, y por supuesto también trasladar todo el vínculo que tiene que ver con las operaciones que fueren en el tema mercantil o digamos comercial del producto. Más allá está fuera de tu pregunta en relación de por qué en ese momento Víctor toma conciencia de una situación que es muy especial. Él tiene una niña, quiere estar con su hija, quiere sentirse con su familia arropado y estar bien, al margen de cualquier otro tipo de digamos, no sé, podíamos reconvenir cosas, pero no es el factor. Yo creo que lo hizo desde el punto de vista humano y sobre todo también por entender que aquello que había hecho, que aquello que había sucedido a lo largo del tiempo, él también era una víctima de las circunstancias. Como empresario, evidentemente, entraba dentro de un gesto en el cual, bueno, los empresarios pueden estar en una o en otra, y evidentemente él ha incurrido en una serie de delitos que a su vez, desde el punto de vista personal, después son aclarados. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta que él sigue una forma de operar y de trabajar con los diferentes implicados que te lleva por alguna causística a tener este tipo de problemas, entre ellos las comisiones, entre ellos
las continuas. ¿Cuántas comisiones ha pagado Víctor de Aldama? Pues una cantidad. ¿Qué cantidad? Cantidades. Te puedo decir, general. Antonio, que ahí hay un problema. Es decir, Víctor... Él llegó a decir en un momento, dice, yo no soy el Banco de España, aquí me pide todo ¿Cierto? el mundo. Porque Bueno, ya ¿cuánto se sintió extorsionado. ¿Millones? ¿Millones de euros ha pagado? Sí, ha pagado unas cantidades muy elevadas. ¿Millones de euros, Ramón? Unas cantidades muy elevadas, no le podría cuantificar, pero bastante elevadas. Unas cifras muy importantes, además, que no tienen que ver solamente con 50.000 euros ni con 15.000, como se dijo, y ese tipo de... mucho más importantes. Pero le está presentando como un poco una víctima, que yo creo que quizá No, lo que quiero no sea muy comprensible en este caso. Hay una parte comprensible si nos atenemos a la parte mercantil, perdón. Es decir, él se incrimina, como bien sabéis, para poder... Sí, él se ha autoinculpado. Por favor, y lo hace de una manera reconociendo una serie de delitos. Pero a su vez, lo que es el origen, la génesis de esta historia, arranca en un despropósito general. Incluso sin hacer ya operaciones, se le seguía pidiendo dinero. Esto es curioso. A eso se le puede tipificar o se le puede llamar semánticamente extorsión, llámale lo que quieras. O sea, hay una panoplia... ¿Quién le pidió dinero? Parte de los implicados. Vamos a ver, que yo sepa... ¿Ábalos, Coldo? Tienes una relación personal, lo que tú no puedes hacer pues, es pagar el alquiler de la churri porque quiera vivir o tener un dinero profesamente para tener un apartamento para solazo esparcimiento de personajes, ¿no? Eso, va quieras o no, llevando una serie de situaciones que él ya no admite y que independientemente de no esperar ningún tipo de negocio, lo que hace es directamente poner en el disparadero y cortar el grifo. Bueno, seguimos con Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama. Antes de que Juan Fernández Miranda le pregunte, sí me gustaría a ver qué nos dice Ramón Bermejo a propósito de una vicepresidenta del Gobierno que ha puesto la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno. Me refiero a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, la señora Montero. ¿Usted cree que se va a churrascar las dos manos, ya no una? Yo creo que si tuviese que haber alguna crema de estas que fuera buena para la parte de la dermis, tendría que dársela con urgencia. Porque aquí hay algo que es curioso, es recordar, tener memoria en la capacidad para reconocer los errores. Si no pasa nada, es decir, se jactó durante muchísimo tiempo de decir que no había habido ninguna relación, ninguna entrevista. Luego empezaron a recordar que había 4 o más entrevistas que se llevaron a cabo dentro del Entre ministerio. Víctor de Aldama y el jefe de gabinete de la señora Montero. Sí. Entonces es una cosa muy extraña, ¿no? Aquí nadie dice nada luego después, nadie se retracta, nadie es capaz incluso de dar una clarificación al respecto. Y eso preocupa muchísimo porque es una cuestión de credibilidad. ¿Va a aportar pruebas Víctor de Aldama sobre ese cobro que al parecer, o pago, le hizo a este señor, al jefe? Yo creo que ¿O cómo le facilitó algún piso en Madrid, o la compra de un piso en Madrid, o en... Las pruebas que van aportándose y que están en sede judicial son las que van a determinar en un momento dado no solamente la veracidad de lo que estamos diciendo, sino también la inculpación de muchos de los protagonistas, ¿no? Que hasta el momento pues están saliendo en una parte de un modo muy mudo, para no tener que dar sospechas, ¿no? Y yo creo que eso es bastante complicado, porque al final lo que uno está viendo es que el esfuerzo que se está haciendo para decir y aclarar la verdad, pues muchas veces es costoso, ¿no? Y sé que es muy delicado para una parte gubernativa pues tener en cuenta que se ha metido la pata y que el error hay que enmendarlo, ¿no? Pero no creo que eso suceda. Estamos en un país donde la memoria es muy frágil, lo estamos viendo. Juan. Vamos a ver, Ramón, varias cosas. Lo primero, si yo fuera portavoz del gobierno o, en fin, estratega del gobierno, les diría a los ministros que dejaran de hablar, porque cada vez que hablan sale el señor Aldama y les desmiente, ¿no? Lo que pasa es que hemos visto fotos del señor Aldama con el señor Sánchez en Ferraz, hemos visto al señor Aldama en la planta tercera de Ferraz, hemos visto mensajes con Reyes Maroto, vamos viendo poco a poco cómo se desmontan, digamos, posicionamientos del gobierno. Pero claro, no es lo mismo en la responsabilidad política, digamos, dejar a un ministro en evidencia que la responsabilidad penal. De todas estas pruebas que usted dice que tiene el señor Aldama y que usted entiendo que ha visto, ¿cuántas ha visto la Fiscalía? ¿La Fiscalía lo ha visto todo? Yo creo que la Fiscalía está viéndolo. ¿Está viéndolo? Ahora, sí. Pero no lo ha visto todavía todo. No, todavía yo creo que no. No, Juan. Mire, Bueno, pero la Fiscalía toma una decisión muy importante que es pedir la puesta en libertad del señor Aldama. Por supuesto, porque además existe una colaboración y un compromiso por parte de colaborar con la justicia y estar a su disposición en cualquier momento. Eso quita incluso el viso de que en cualquier momento que le sea requerido parte de esa información que a lo mejor no se obtiene en este momento pueda ser presentada. Incluso es más, está ayudando muchísimo a la investigación porque él sí es conocedor de todas las composiciones del puzzle que permiten cerrar esta operación. Bien, y el juez,
¿Cuántas pruebas han sido entregadas en el tribunal? Las suficientes como para De momento son pocas. Bueno, pero las suficientes como para, de momento, estimar. Porque hay una impresión, corríjame si me equivoco, el señor Aldama hace acusaciones muy graves Sí. y las pruebas van por detrás. Todavía no hemos llegado a un punto en el que todas sus acusaciones hayan sido contrastadas. Primero tenemos además un documentalmente. sumario, usted sabe que tenemos un sumario que está todavía... Algo secreto. Sí. El de los hidrocarburos sí que es secreto. Y hay que responder a ello, porque esa estrategia es muy buena. Cuando la gente se pregunta, que posiblemente se desvele que el sumario, pues para primeros de enero, pueda ser levantado, nos vamos a encontrar con buenas sorpresas. Una de ellas es el tema probatorio, sí, pero también el que tiene que ver con la cantidad de significaciones que dentro de las declaraciones muchos de los investigados y de los incorporados a esta trama han dicho. Eso va a significar que se ponga realmente la verdad encima de la mesa, con parte de esos datos y esa información que todavía no está ni descodificada ni desencriptada. Estamos hablando del sumario referido a la trama de hidrocarburos. Eso es. Bien, Ese sí que y sí. señor Bermejo, aquí al final lo que vamos viendo cómo entran distintos personajes, ¿no? Santos Cerdán, la ministra Maroto, la ministra Montero, el ministro Torres, el señor Ábalos, por supuesto, y Koldo. ¿Aquí estamos hablando de financiación ilegal del Partido Socialista? ¿Ese es el nexo de todo? Yo creo que hay muchas más piezas, independientemente. Posiblemente se tenga que empezar a observar ese apartado con mucho detenimiento, porque además estamos rayando en una línea donde las sospechas pueden ir por ahí, pero también en un momento dado pueden ir por otro camino que es muy desagradable. Otro camino que es un enriquecimiento personal de alguno de los personajes que van apareciendo en el Efectivamente, porque además son cantidades de dinero, incluso es más, dentro de la propia trama, que se ven las advertencias que se tienen y los cuidados que se tienen, pero que el dinero es tremendamente rastreable, aunque se diga que no y que no se haya... Y aunque esté fuera de España. Y aunque esté fuera de España, efectivamente. Porque probablemente haya dinero fuera de España, claro. Eso habría que dejar solo a los investigadores, pero no lo dude. No lo dude. Seguro que vamos a tener muchas sorpresas al respecto. Claro, a mí me interesa mucho esto. Seguro que vamos a tener Va por muchas episodios. sorpresas. Es Va decir, por episodios. vamos a dar por hecho de que, con esa seguridad que lo afirma, hay pruebas. Vamos a tener. ¿Cuándo? Estoy en la obligación de decirle lo siguiente. Yo creo que esas sorpresas son entregas por capítulos. Le digo porque hay un famoso proverbio árabe que dice que el que dice todo lo que sabe dice lo que no conviene. Esto es exactamente igual, aplicable a esta situación. Si yo le digo a usted todo lo que sé, tendríamos un problema muy serio. Primero, la estrategia de carácter procesal que se tiene actualmente le daría no pauta... Es factible precisamente por eso. Por eso mismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿vamos a tener sorpresas? Sí, se las garantizo. Se las garantizo. Hablamos antes de Ángel Víctor Torres. Mañana en El Mundo hay más información al respecto. Vamos a recordar que el pasado día 28 de noviembre compareció en esa comisión del Senado, de la que hablamos efectivamente, y ahí negó que él hubiera cobrado esos 50.000 euros y que se demostraba lo contrario, que él dimitía. Bueno, y negó absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que el 28 de noviembre no se habían publicado los WhatsApp que hemos conocido en estos últimos 3 o 4 días y sobre todo lo que se ha conocido en estas últimas horas. Dice, por ejemplo, El Mundo en su edición de mañana, una información de nuestro amigo Esteban Urrestieta, que la trama de Koldo, Ábalos, etcétera, etcétera, urgía a Torres, al entonces presidente de Canarias. Es importante pagar y relajar la situación, es lo que le decían desde la trama. Sometió a presión con éxito a su gobierno, en este caso Torres, en Canarias para que abonara a la empresa de Aldama. Sometió a presión con éxito el propio Ángel Víctor Torres como presidente para que se pagara lo que la trama estaba exigiéndole. Y tanto Coalición Canaria como el PP van a llevar al Parlamento de las Islas al ministro porque creen que prevaricó. Este es el titular de mañana Esa vía express, del Mundo. si analizamos los WhatsApp, descubrimos que son horarios muy introspectivos. 4 de la mañana. 4 de la mañana son Perdóneme. son comentarios y si no, Perdón. son mensajes que intercambia con Koldo a las 4 de la mañana. Claro, fíjese si urgía, El era necesario. presidente de Canarias, no es normal que un presidente de un gobierno autonómico a las 4 de la mañana esté mensajeándose con alguien para decirle, no, voy a intentar resolverlo, tienen que pagar, efectivamente, mañana hago la gestión. Y sobre todo que se facilite no es normal. información ¿Quién hay detrás de esto? Hombre, la información en tiempo real de lo que es el gobierno canario para este tipo de salvedades, que se haga de manera tan rápida y tan expedita, ¿no? Eso, cuanto menos te hace sospechar, al margen de cualquier otra cosa. Pero evidentemente esas gestiones se llevaron. Existe
las anotaciones al respecto, y creo que además eso es muy importante porque sí entonces se puede ver que hay una correlación o una relación del propio ministro, entonces presidente de Canarias, en esta actuación. Y en el caso de Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, que no hemos hablado de ella, pero también como presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, también firmó con la trama contratos de venta de ocio. Fíjese que ese asunto incluso todavía está por ahí pendiendo, si no me equivoco, el Parlamento Balear, y tengo entendido que yo no sé lo que ha pasado con ese gran almacenaje o estocaje de mascarillas que supuestamente estaban defectuosas o lo que fuere. 3 millones de euros, además, sí, por eso mismo, es decir, no sé cómo ha quedado ese asunto. Yo le puedo decir que yo no llevo la contabilidad de este tema, pero me sorprende muchísimo, porque es algo que se ha como dejado de lado, ¿no? Y eso es importante porque hay que seguir detrás de esa investigación que puede deparar seguramente muchas sorpresas. Pues lo dejamos aquí de momento. ¿Cuándo comparece nuevamente ante su señoría, Víctor de Aldama? Cuando le sea requerido y le llame. Don Antonio. ¿No era ahora después de Navidad? ¿No estaba también reclamado? Él está a disposición las 24 horas. Bueno, ¿cuándo se levanta? ¿Sabes cuándo se levanta el...? Lo estaba comentando con el compañero, que posiblemente... A la vuelta de Reyes. Sí, a la vuelta de Reyes, sí. El tema que está Santiago Pedraza está yendo ese... Es un momento importante. Y además, curiosamente, con piezas separadas, que vamos a encontrar cosas que son, cuanto menos, significativas. Va a haber cosas también muy curiosas, de verdad. Volviendo a Carlos Herrera, tengo esta sensación del... Estás en COPE. Circo con 5 pistas, ¿no? Es que recurro mucho, me gustó mucho esto de que estamos viviendo en un circo con 5 pistas. Porque claro, veo tal rotundidad en que habrá pruebas y las veremos dentro de no mucho. Como las estamos viendo, perdón. Tal rotundidad en los ministros del gobierno, he citado a uno que personalmente, y Juan estaba presente también, con una tranquilidad absoluta, decía. Sí, pero fíjate por dónde va. Ya le he dicho, fíjate que estoy esperando. Yo ya le he dicho a Juan lo de la calma insular, yo la calma chicha insular. No, pero fíjate que yo, esto me gustaría conocer la opinión del señor Bermejo. Si el señor Aldama no aporta esas pruebas, se está pegando un tiro en el pie. Por supuesto, claro. cosa que además... Si él no aporta estas pruebas, después de todas las acusaciones y después de que la Fiscalía le haya dado credibilidad, sí, totalmente al de final acuerdo. será peor para él, ¿no? Le voy a explicar una cosa. Digo yo, vamos. Lo bueno que tiene el señor Aldama es que además es buen cazador. Le voy a explicar. Y no es como la gente se fundamenta, un perturbado que sale enajenado por un problema de carácter procesal o penal. No. Hay bastante contundencia, que ahí algún día hablaremos también de cuál es el resultado de todo esto, porque él está muy seguro. Y le digo algo, él tiene una capacidad del botón nuclear alucinante. Y no estamos hablando de chantajes, hablamos de cosas que son reales. O sea, hay botón nuclear. Esto ya... Sí, señor. Sí. Aquello que puede doler, es decir, cuando dices no puede ser posible, es posible. Porque se niega la mayor, y se niega la mayor desde el punto de vista poco ético. Es decir, no han sido capaces nada más que de vituperar y de tratar de poner en el ruedo a alguien que supuestamente, por razones obvias, y ya lo sabemos, está en el candelero de el tema delincuencial. ¿Por qué no ha querido hablar de Begoña Gómez? ¿Por qué no ha querido? ¿Por qué lo ha dejado siempre a un lado? No, porque no ha tocado todavía eso. Es decir, hay otro capítulo más. No, hay un capítulo y además muy sereno, muy sereno. Se ha querido esperar para... Hay que dosificar, por un motivo muy simple. Antes lo decía, ¿no? El famoso proverbio árabe, quien dice todo lo que sabe dice lo que no conviene. Hay un tiempo para todo, de verdad. Y además, os digo una cosa sinceramente y permitidme que os tutee, pero él tiene una claridad meridiana, frente a lo que se pueda conocer de él, que es bastante efectiva. O sea, no ha mentido nada. Por eso digo que la parte probatoria va a asombrar. Pues Ramón Bermejo, vamos a emplazarle a que Otro nos más. acompañe algún día en el Cascabel, el señor Aldama, ¿no? Será un placer traértelo. Pues será un placer recibirle aquí, que nos cuente todo lo que no sabemos todavía, pero que probablemente ya lo sepa la justicia. Esperemos que diga nada que antes no haya depuesto ante el juez. Por supuesto, hay que hacerlo. No les gustan a los magistrados que nunca se lleve un juicio paralelo. Efectivamente. Ramón Bermejo, portavoz de Víctor Aldama. Gracias y buenas noches, Ramón. A vosotros. Y gracias. feliz año nuevo. Igualmente.